El conflicto armado en Colombia, un legado de resistencia y esperanza. Colombia, un país de belleza inmensa y diversidad cultural, ha vivido por más de medio siglo bajo la sombra de un complejo y doloroso conflicto armado. Una historia de lucha por la tierra, la justicia y el poder, que ha dejado cicatrices profundas pero también ha forjado una nación resiliente. Hoy, en Lo Sabías, exploraremos las raíces, la evolución y los desafíos actuales de esta compleja realidad. Comprenderemos sus orígenes, cómo se transformó y los caminos hacia la paz que aún se construyen. El conflicto armado colombiano es uno de los más largos y complejos de la historia contemporánea. Se define como una confrontación multifacética entre el Estado colombiano y diversos grupos armados ilegales, principalmente guerrillas de origen rural, como las FARC y el ELN. Grupos paramilitares, como las AUC y, más recientemente, grupos post-desmovilización y bandas criminales. Sus raíces se hunden en profundas desigualdades sociales, la tenencia de la tierra, la limitada presencia del Estado en vastas zonas rurales y la exclusión política, agravadas por la emergencia del narcotráfico a finales del siglo XX. Se convirtió en una fuente de financiación crucial para todos los actores armados. Este conflicto ha tenido un costo humano devastador, millones de víctimas directas, incluyendo asesinados, secuestrados, desaparecidos forzados, y más de 8 millones de personas desplazadas internamente. Ha fragmentado el tejido social, afectado el desarrollo económico y mantenido al país en un estado de violencia intermitente por décadas. A pesar de importantes procesos de paz, el camino hacia una paz completa sigue siendo un desafío constante. Para entender el conflicto armado, debemos retroceder a mediados del siglo XX, a una década conocida simplemente como la violencia, desde 1948 hasta 1958. Este fue un periodo de confrontación bipartidista extremadamente cruenta entre liberales y conservadores, que dejó cientos de miles de muertos y un legado de desconfianza y polarización en las áreas rurales y la muerte de Luis Carlos Galán, político liberal colombiano. Aunque la violencia terminó formalmente con el Frente Nacional, las causas estructurales como la concentración de la tierra y la ausencia del Estado persistieron. En este caldo de cultivo, surgieron las primeras guerrillas modernas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, fundadas en 1964. Nacieron como una autodefensa campesina de orientación marxista-leninista, buscando reivindicaciones agrarias y justicia social. Casi simultáneamente, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, fundado en 1964. Adoptó una ideología similar, inspirada en la Revolución Cubana y la teología de la liberación, con una fuerte conexión con las universidades y el clero. Estas guerrillas se establecieron en zonas rurales, buscando un cambio radical en la estructura política y económica del país. A partir de la década de 1980, el conflicto colombiano sufrió una transformación dramática con la irrupción del narcotráfico a gran escala. Los carteles de la droga, liderados por figuras como Pablo Escobar, inyectaron cantidades masivas de dinero ilícito, financiando a todos los actores armados y elevando los niveles de violencia a cotas inimaginables. Las guerrillas se involucraron en la protección de cultivos ilícitos y rutas, y los paramilitares en el control territorial para la producción. En respuesta a la expansión guerrillera y a la ineficacia percibida del Estado, surgieron y se consolidaron los grupos paramilitares. Inicialmente formados como autodefensas de grandes terratenientes, ganaderos e incluso con apoyo de sectores de la fuerza pública, se agruparon en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a finales de los 90. Estos grupos se caracterizaron por su extrema brutalidad, la violación sistemática de derechos humanos, masacres contra la población civil y una profunda infiltración en la política y economía local. La confrontación entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales creó una espiral de violencia que sumió al país en su peor crisis humanitaria. A lo largo de su historia, Colombia ha intentado múltiples procesos de paz. Desde los intentos fallidos con las FARC en los años 80 y 90, hasta la desmovilización de las AUC a principios de los 2000. Cada esfuerzo ha sido un aprendizaje. El proceso más significativo fue el llevado a cabo con las FARC-EP durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que culminó con el Acuerdo de Paz de 2016. Este acuerdo, que incluyó la desmovilización de miles de guerrilleros, su reincorporación a la vida civil, la creación de un sistema de justicia transicional y reformas rurales, fue un hito histórico. Sin embargo, la paz en Colombia es un camino largo y lleno de retos persistentes.
A pesar de la desmovilización de las FARC, la violencia continúa en algunas regiones debido a las disidencias de las FARC, la presencia del ELN, y la consolidación de nuevos grupos armados dedicados a economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. La implementación total del acuerdo de paz es compleja y lenta, y la protección de los líderes sociales y excombatientes sigue siendo una prioridad. La sociedad colombiana se enfrenta al desafío de construir una paz estable y duradera, basada en la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición. El conflicto armado colombiano es un testimonio de la resiliencia de un pueblo. Es una historia compleja, marcada por el dolor, pero también por la constante búsqueda de la paz y la reconciliación. Comprenderla es esencial para construir un futuro diferente. Si este documental te ayudó a entender mejor esta crucial parte de la historia, dale me gusta a este video. Suscríbete a Lo Sabías para seguir explorando los grandes temas del mundo, y compártelo para que más personas conozcan y reflexionen sobre esta importante realidad.